Buenos días, jovencitos del quinto. Vamos a ver en Historia Universal ahora la Primera Guerra Mundial, ¿no? Su primera campaña de movimientos iniciales, ¿ya? Campaña de movimientos iniciales. La Primera Guerra Mundial fue una guerra injusta que se dio entre potencias imperialistas por el reparto del mundo. Los antecedentes ya lo vimos, las causas también y el pretexto. Lo que vamos a ver ahora es cómo comenzó esta guerra. Los alemanes se habían preparado muy bien, cerca de 40 años para la Primera Guerra Mundial. Y ellos prepararon un plan, el plan Schlieffen. Es decir, lleva el nombre de un general alemán, Schlieffen. ¿En qué consiste este plan Schlieffen? Consiste en una táctica alemana de atacar por dos frentes a los enemigos de Alemania. ¿Quiénes eran los enemigos de Alemania? Eran los franceses, los rusos, Inglaterra, formaban la triple entente, pues, ¿no? En cambio Alemania estaba unido, Alemania, Italia, Austria-Hungría. Esa es la triple alianza. Entonces, estos alemanes invaden, pues, ¿no? Atacan en dos frentes. Pero luego priorizó el frente occidental, o sea, la parte de Francia. Por eso que Alemania va a invadir Bélgica, luego Francia, y en Francia los franceses salieron a contraatacar a los alemanes en el norte de su territorio, en un lugar llamado Marne. Ahí se dio la batalla de Marne, la primera batalla sangrienta entre alemanes y franceses. Primera Guerra Mundial, jóvenes. Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando los alemanes estaban atacando Francia, Italia se pasó a la triple entente porque los austrohúngaros no le estaban devolviendo su territorio que le habían ofrecido Trieste y Trentino. Entonces se va a enfrentar a Austria-Hungría, pues, ¿no? Pero fue derrotado, los italianos en Caporetto. Después de estos primeros movimientos armados en la Primera Guerra Mundial, donde Alemania está atacando fuertemente, viene también el Frente Oriental. ¿Cómo está el Frente Oriental? En el Frente Oriental, los alemanes invaden Rusia y derrotaron al ejército ruso en dos batallas. En Tannenberg y en los lagos Masurianos. Los rusos, que estaban gobernados por el zar Nicolás II, salieron a defender su territorio y lo contuvieron a los alemanes ahí en Tannenberg y Lago Masuriano, aunque fue un relativo triunfo de los alemanes, ¿no? Hasta ahí llegaron. Los franceses ahora entran en una nueva forma de guerra, seguidamente. La guerra de posiciones o la guerra de trinchera. Una trinchera es una zanja de 3 metros, 2 metros, que cavaron los franceses en su frontera con Alemania, del norte al sur. Pero los alemanes también hicieron su trinchera. Y entonces ambos ejércitos trataban de eliminarse unos a los otros, saliendo en la trinchera y disparando, ¿no? Pero esta guerra estaba durando mucho tiempo. Porque cuando van a morir todos en ambos ejércitos que están en lucha, pues cuando atacaban los alemanes a los franceses que sacaban la cabeza de la trinchera, se escondían y corrían al norte. Entonces no había ninguna baja, ¿no? Lo mismo ocurría para el caso de los alemanes. Hasta que entonces los alemanes un día pues dijeron, no, hay que utilizar arma química. Y utilizaron arma química en la guerra de las trincheras. Esto terminó en la gran batalla de Verdún, que fue la más sangrienta, ¿no? Y Somme, en el sur de Francia. La guerra de trincheras tuvo que dejarse cuando los alemanes declararon la guerra submarina. Submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos de cualquier nacionalidad. Por ejemplo, un barco peruano también fue hundido. Pero lo más grande fue lo que hundieron de los Estados Unidos, Lusitania. Pero a partir de ese momento Estados Unidos entonces comenzó a declarar la guerra a Alemania y entra a participar en la Primera Guerra Mundial. En el Frente Oriental
Mientras tanto, los rusos se retiraron porque Lenin, que dirigió la revolución bolchevique, dijo: preferimos salvar nuestra revolución que continuar participando en esta guerra imperialista. Por lo tanto, entregó territorios a los alemanes, Lituania, Estonia, para que entonces se queden ahí los alemanes y no entren a Rusia. Mientras tanto, se firmaba el Tratado de Brest-Litovsk, donde Lenin pues cede, ¿no?, territorios a los alemanes. Sobre este tema hay que resolver 3 preguntas, jóvenes. ¿Qué fue el plan Schlieffen? 2. ¿En qué momento Estados Unidos ingresa a la guerra? Y 3. ¿Por qué Rusia se retiró de la guerra? Hasta ahí llegamos, jovencitos.